Caracola mágica. ¿Qué pasaje tenemos que leer el día de hoy? Y la caracola ha hablado. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, y voy a leer del versículo 16 al versículo 24. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Guía cristiana de supervivencia zombie es el título que le he dado al sermón de esta mañana. El final del viaje. Una vez hicieron una encuesta. Le preguntaron a 1000 personas si pudieras saber por adelantado, ¿querrías saber el día de su muerte? El 96% dijo que no. Yo siempre creí que era del otro 4%. Yo creía que nos ayudaría a saber cuánto nos queda para hacer ciertas cosas. Resulta que no ayuda. Esta frase puede escucharse en la película Antes de partir de 2007, protagonizada por Morgan Freeman, el mismísimo Dios, y por Jack Nicholson. ¿Qué harías si supieras que hoy es tu último día de vida? Hay quienes aprovecharían para probar lo que nunca pudieron probar y romper las reglas que nunca antes se atrevieron a romper. Otros se verían paralizados por la ansiedad y terror de tener la muerte enfrente. Y quizá algunos más reposarían estoicamente esperando el desenlace, o como se dice en la misma película de Antes de partir, dejando que las aguas le lleven a casa. En este 2020, la pregunta, ¿qué harías si supieras que hoy es tu último día de vida?, dejó de ser hipotética para millones de personas en el mundo y se convirtió en su diagnóstico médico y realidad inminente. 1.6 millones de personas aproximadamente han fallecido por COVID-19 en lo que va de la pandemia. En México ya superamos las 100,000 muertes. Miren, quien diga que esto no es un apocalipsis es porque no tiene corazón. Estamos comenzando una fase de duelo global en donde tendremos que encarar un sentido perenne de fin del mundo en nuestra vida cotidiana. Añadamos que además de la pandemia, de por sí ya estábamos bien fregados. Pobreza, enfermedades crónicas, el cáncer, la escasez de agua, el incremento notable de padecimientos mentales. Teológicamente hablando, no podemos pretender que el apocalipsis es solo una alegoría, una metáfora o símbolo. Nos encontramos viviendo escatología en tiempo real. En la teología, escatología es el nombre que recibe la doctrina que enseña sobre los acontecimientos del fin de los tiempos, o en lenguaje coloquial, del apocalipsis. Pero, curiosamente, y es algo que yo todavía no logro terminar de entender, han sido principalmente los teólogos más modernistas o más liberales quienes se han encargado, como se profetiza en la misma epístola a los tesalonicenses que estamos leyendo en esta ocasión, de proclamar
paz y seguridad. Así dice en el capítulo 5, versículo 3 de la primera epístola a los tesalonicenses. Entonces, dice, se proclamará paz y seguridad, y es cuando se pondrá peor. Entonces, estos teólogos que quieren sentirse demasiado racionales, nos dicen que este virus no es el Apocalipsis, que estamos leyendo mal, que no comprendemos la crítica textual y la crítica histórica del Nuevo Testamento, y que esto es solo una gripita teológica, negando así la pandemia apocalíptica que tenemos encima. No, señores teólogos, estamos en semáforo rojo escatológico. Sus interpretaciones liberales, simbólicas y alegóricas que niegan la literalidad palpable del Apocalipsis, no en el texto, en la vida real, los convierte en falsos profetas en momentos de necesidad. Tanto tiempo predicando el Apocalipsis para que cuando nos pateara la cara no lo reconociéramos. Desde el inicio de la pandemia, aquí en mis tiliches teológicos, he afirmado la realidad del Apocalipsis que estamos viviendo, y diariamente aumentan las razones para seguir haciéndolo. Por eso, las celebraciones de Adviento de este año 2020 están obligadas a realizarse con una conciencia escatológica de que algo en el mundo está terminando y algo en el mundo está por comenzar. Y no estoy inventando nada. Estrictamente hablando, toda celebración de Adviento es un anuncio escatológico, porque se espera al Mesías prometido que nacerá para ponerle fin al mundo de pecado. Nuestra epístola de este domingo, primera a los tesalonicenses, además de ser muy probablemente el documento más antiguo del Nuevo Testamento que tenemos, porque suele datarse allá por el 51 después de Cristo, lo que lo convierte incluso en un testimonio del cristianismo mucho más antiguo, incluso que los mismos evangelios. Esta primera epístola a los tesalonicenses nos muestra las primeras creencias escatológicas del cristianismo, influenciado pues por la escuela paulina. De eso quiero hablarles esta mañana, de la ética escatológica o códigos de conducta de santidad de los primeros cristianos de cara a lo que ellos pensaban era un inminente regreso de Jesucristo. Hablemos entonces de la escatología del confinamiento. Primera a los tesalonicenses no es autoría de Pablo, o bien, antes de que algunos se paren de pestañas, no es totalmente de su autoría. Esto es afirmado ni más ni menos que en el mismo texto de la epístola. En la salutación, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Los autores de esta epístola, por tanto, son Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. Si hacemos la cita en formato APA, sería Pablo et al. Esta misiva se escribe durante el segundo viaje misionero del mismo Pablo, y es enviada muy probablemente desde la ciudad de Corintio, donde este equipo pastoral se encontraba residiendo. Tesalónica, actualmente Salónica, era una ciudad que desde el siglo I a.C. ya contaba con asentamientos judíos y diversas sinagogas. Precisamente la leyenda cristiana consignada en el libro de Hechos, capítulo 17, nos cuenta que Pablo habría dedicado 3 Shabbats seguidos a discutir en las sinagogas, tratando de convertir a los judíos en cristianos, armando un tremendo alboroto que termina en la expulsión de esos mercachifles. Sin embargo, como fruto de esta confrontación, habría surgido una comunidad cristiana en Tesalónica, probablemente formada por judíos cristianizados. Ahora bien,
Lo cierto es que para el 51 después de Cristo no existe registro histórico de alguna iglesia cristiana en la ciudad, por lo que la epístola estaría dirigida no a una iglesia formal, como la entendemos hoy, sino a una comunidad aún emergente, como señala el profesor Peter de Villers en un ensayo que titula La escatología de Primera de Tesalonicenses a la luz de su espiritualidad. Los cristianos en Tesalónica en esta fecha estaban bajo una gran presión, siendo marginados por sus familias al distanciarse de sus prácticas sociales y estilo de vida anteriores. No tenían el respaldo de una iglesia propiamente dicha, por lo que el trío de oro, Pablo, Silas y Timoteo, escriben esta carta para darle aliento y fortaleza a la naciente comunidad. El mismo Timoteo había estado pastoreando un tiempo entre ellos con otros misioneros y conocía bien la situación de marginación en la que vivían los nuevos cristianos en Tesalónica, así como las inquietudes profundas sobre el regreso de Jesucristo que tenían. Los cristianos en Tesalónica vivían como nosotros ahora en confinamiento y con miedo al exterior. Padecían una angustia escatológica. La angustia escatológica se expresa con una pregunta: ¿hasta cuándo va a terminar esto? Tanto desde la antropología social como desde la sociología y la psicología social, se ha venido estudiando el comportamiento de los grupos marginales y, como señala Villers sobre los cristianos en Tesalónica, bajo ostracismo, sospecha e incluso persecución. Uno de los mejores análisis en este sentido lo proporciona la antropóloga Mary Douglas, en coautoría con Aaron Wildavsky, en un trabajo titulado Riesgo y Cultura, un ensayo sobre la selección de los peligros tecnológicos y ambientales. En esta investigación, Douglas y Wildavsky demuestran que los riesgos no son naturales, sino sociales, construidos a partir del estilo de vida de las personas. Y esto explica por qué para algunos puede ser factor de riesgo recibir un paquete en Amazon durante esta pandemia al que someten a un riguroso lavatorio y desinfección antes de abrirlo, mientras que otras personas no tienen reparo en comer en los puestos de la calle. Hay quienes tienen miedo de vivir en un edificio por temor a derrumbes, y otras personas construyen sus casas junto al río o en la parte más alta de los cerros. No es por mera exageración de algunos e inconsciencia de otros. Lo que consideramos riesgoso no está marcado solo por los criterios epidemiológicos, científicos ni objetivos, sino por el lugar social y estilo de vida que tienen las personas. Precisamente por eso han fallado tanto las campañas para utilizar el cubrebocas, porque se ha tratado de convencer a las personas únicamente con argumentos epidemiológicos, cuando el uso del cubrebocas depende más también de las lógicas sociales y culturales. Típicamente, hablando de los grupos marginales como los cristianos en Tesalónica y que se encontraban en bajo reclusión, como ahora nosotros durante esta cuarentena, estos grupos que se encuentran en los márgenes, en las periferias y que sienten que todo el mundo les odia, tienden a tener un estilo de vida de pureza, entendido como una práctica cultural que va a contrapelo de la cultura hegemónica, a fin de demostrar que son diferentes y superiores moralmente. El pensamiento apocalíptico se basa en la creencia de que mi religión y mi grupo guardan la verdadera santidad y que por esa razón todo el mundo nos odia, todo el mundo nos persigue y pronto anhelamos la manifestación de nuestro Dios que demostrará que nosotros estamos bien y los otros, los no cristianos, los paganos, los chinos, los musulmanes, los ateos, están mal. Para la mentalidad escatológica en confinamiento, solo los cristianos son hijos de Dios.
Los no cristianos son hijos del diablo. Los no cristianos son muertos en vida, llenos de pecado y miseria. Qué duda cabe que para los cristianos, todos aquellos que niegan a Cristo como su Salvador son solo una masa de zombies putrefactos camino a la perdición. La doctrina de la santidad cristiana está construida por esa conciencia escatológica dualista de que debemos defendernos de los zombies paganos, los zombies ateos, de los zombies comunistas. Entonces, para el cristiano, el otro, el no cristiano, es un zombie. Los cristianos del primer siglo miraban con sospecha, miedo y posterior odio a los no cristianos, por considerarlos perennemente hostiles hacia ellos, pecadores, y como se expone claramente en primera a los tesalonicenses, como hijos de la oscuridad. Así dice el texto: porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Capítulo 5, versículo 5. Esta expresión de oposición entre hijos de la luz versus hijos de las tinieblas nos remite directamente a las comunidades esenias que hemos conocido mejor desde los hallazgos de los diversos documentos religiosos en Qumran, o bien lo que se conoce como los rollos del Mar Muerto. Hoy sabemos que los esenios y los otros grupos religiosos de la zona de Qumran, antes que los cristianos, buscaron recluirse y separarse del mundo en una cuarentena religiosa, en contra de la epidemia de pecado que circundaba en el mundo. Uno de los principales libros de estas comunidades de los rollos del Mar Muerto se conoce como el rollo de la guerra, o como el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, probablemente compuesto a finales del siglo II a.C. Noten cómo esta expresión de Pablo, hijos de luz, hijos de las tinieblas, no la inventa él, la toma muy probablemente de las doctrinas esenias de los rollos del Mar Muerto. Por lo tanto, en ese documento, en ese rollo de Qumran, se describe la batalla del fin de los tiempos entre el remanente fiel de Israel contra los impíos queteos, así les llamaban a los enemigos, los queteos, descendientes de Jafet. La influencia del imaginario de pureza esenio en primera a los tesalonicenses resulta manifiesta por la forma dualista en la que Pablo separa a los cristianos de los no cristianos. Por una parte, los cristianos somos los hijos de la luz, huioi emeras en griego, mientras que los no cristianos son seres nocturnos, nictos. A partir de la Edad Media, comenzando con la figura judía del golem, los seres monstruosos, tales como los fantasmas, los vampiros, los demonios, y a partir del siglo XIX los zombies, son personajes de la noche de los muertos vivientes. Pertenecen, como los aqueos para los esenios y los no cristianos para Pablo, a las tinieblas y oscuridad, las scotus, también en griego. Asimismo, Pablo señala en el versículo 6 que los no cristianos están dormidos, de la palabra griega kateudó, que en el Nuevo Testamento tiene implicaciones de estar muertos. Así dice el texto. Por tanto, escriben Pablo, Silas y Timoteo en los versículos 6 y 7. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Cateudontes es la palabra que se utiliza para los dormidos, y no se refiere a que estén acostados en su cama soñando, sino que son personas que se encuentran muertas en sus pecados y embriagueces. Los cateudontes son los primeros zombies de los que tenemos noción en la cultura cristiana.
Los cateudontes son seres nocturnos, muertos en vida, ante los que los cristianos, como hijos diurnos de la luz, debemos presentar batalla mediante nuestra conducta ética de pureza. Queteos, cateudontes, judaizantes, romanos, ateos, agnósticos, musulmanes, progresistas y todos aquellos que no creen en Cristo son considerados por los cristianos como zombies, peligrosos hijos de las tinieblas. Esta representación del otro no cristiano como un zombi de oscuridad es parte de la doctrina de pureza escatológica de las primeras comunidades cristianas que se sentían en peligro y persecución. La respuesta de los creyentes era manifestar un estilo de vida que consideraban moralmente superior. Así escribe Pablo, Silas y Timoteo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Estas enseñanzas, más que constituir una moralidad específica, resultaba para los cristianos del primer siglo en lo que pudiéramos denominar su guía de supervivencia en contra de los zombies no cristianos. El no cristiano es peligroso y perverso. Por lo tanto, nosotros los cristianos tenemos que ser perfectos y puros, viviendo en santidad para separarnos de esos monstruos del fin de los tiempos. La epístola continúa señalando que el mismo Dios de paz debe santificarnos por completo. Toda vez que un cristiano ataca lo mundano, ataca al pagano, al infiel, lo hace siendo presa de una conciencia escatológica de confinamiento. Separarse de los que no son cristianos para no caer en las garras de los poderes de la oscuridad. Así, la santidad cristiana es la principal arma para la guerra del fin de los tiempos. Para terminar, antropológicamente hablando, es totalmente comprensible que los primeros cristianos en minoría y persecución adoptaran esa santidad escatológica de cuarentena religiosa en contra de el mundo y sus deseos, como expondría posteriormente el apóstol Juan. Sin embargo, en la actualidad, yo quiero hacer una propuesta escatológica para una nueva forma de santidad. Para esto, reconozcamos en primer lugar que sí, estamos viviendo un apocalipsis, el mundo está terminando, muchas cosas están desapareciendo, el abrazo, el beso, el saludo de manos, las reuniones masivas y el hablar cara a cara en cercanía física, poco a poco están pasando a convertirse en formas de interacción que están desapareciendo. En este nuestro fin del mundo, estamos ante el desafío de crear un nuevo mundo que atienda a las realidades epidemiológicas, pero también culturales, que nos acompañarán muy probablemente en lo que resta del siglo. Pero, a diferencia de los cristianos del siglo I, hoy, y esto quiero decirlo claramente, los cristianos no estamos siendo perseguidos. Los cristianos no estamos siendo perseguidos. Hay quienes lo desean y difunden fake news, flagrantes mentiras de iglesias cristianas supuestamente perseguidas en China, en los países musulmanes, sin entender ni siquiera lo que está pasando en esas tierras. Hay cristianos que necesitan seguir viviendo en persecución, pero no todos somos así. La propuesta que quiero realizar en este horizonte escatológico de la pandemia por COVID-19 es la de un apocalipsis solidario. Un apocalipsis solidario en donde los cristianos no consideremos como enemigos del fin de los tiempos a los que no son cristianos. Propongo deszombizar a los ateos,
a los agnósticos, a los musulmanes, judíos, santeros, apóstatas, herejes, a las feministas, para entender que no es contra ellos ni contra ellas esta guerra. La guerra que libramos el día de hoy, como también dijera Pablo, no es contra carne ni sangre, es una guerra contra un virus, contra el pecado estructural de la pobreza, la desigualdad y la injusticia. La guerra actual es contra el sistema del capitalismo tardío, tan lleno de opresión, enajenación y muerte. ¿Qué duda cabe? Estamos viviendo un apocalipsis, pero en esta ocasión los cristianos no tenemos que pelear contra otros seres humanos por motivos religiosos ni ideológicos. Hoy tenemos que solidarizarnos con todas las personas de este planeta para crear caminos de nueva convivencia, fraternidad y salud para todos. Necesitamos que este apocalipsis solidario incluya a creyentes cristianos y no cristianos, buscando vivir con gozo, en gratitud y comunión, como dice la epístola a los tesalonicenses. Quizá hoy, en medio de una pandemia, todos ya seamos zombies y no tenemos que sobrevivir defendiéndonos de los zombies, sino que tenemos que sobrevivir siendo zombies. Porque el virus nos está afectando directa o indirectamente a todos. La única forma de salir de esto es unirnos ecuménicamente, apoyarnos, escucharnos y trabajar juntos, sin los recelos paulinos por quienes no tienen la misma fe que nosotros. Termino haciendo un llamamiento a los cristianos a que dejen de sospechar de quienes no piensan como nosotros y creen cosas distintas que nosotros. Este es un llamado apocalíptico para tender lazos de fraternidad con las personas de otras confesiones, de otras religiones, con personas sin religión, incrédulas, paganas, apóstatas, heréticas. El apocalipsis que nos está tocando vivir exige de nosotros una unión como humanidad. Para generaciones anteriores, tal unión mundial representaba el inicio del reino del anticristo. Pero, para nosotros, este ecumenismo global, solidario, en medio de la apocalíptica pandemia, es nuestra única forma de supervivencia.